Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Ay, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Hola, saludos y muy buenas noches. Bienvenidos. En el día de hoy conversaremos sobre el nuevo lenguaje que nosotros creemos que está pensando la gente común en la calle, más allá de los analistas. Nos iremos un poco a otear el futuro. Claro, sin salirnos de los aspectos importantes que tienen que ver con la ciencia. Pero también nosotros creemos que la propia ciencia y la tecnología en coronavirus, en COVID, la ruptura de la socialización tradicional ha generado un nuevo hombre o está generando nuevas sociedades. Por eso, para aclarar nuestras dudas y conversar, queremos conversar con Fernando Buenabad, mexicano, filósofo, un analista sobre la semiótica, la imagen pública, pero además un investigador que anda realmente oteando el futuro. Le damos la bienvenida a él, a ustedes también. Buenas noches a Diálogo con Juan Carlos Espinal. Así que, Fernando, la primera pregunta. ¿Has visto desde tu perspectiva, con todo lo que ha significado el COVID, un cambio de mentalidad, un cambio en las costumbres del latinoamericano y el caribeño? Pues saludos primeramente, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Yo creo que estamos en un momento que algunos especialistas llaman de transición, un momento en el que por la velocidad de la propia pandemia, por los agobios que la pandemia ha producido en los distintos pueblos de manera tan distinta, ¿no? Tan diferente, con presiones muy diferentes, incluso con preocupaciones muy distintas, ¿no? Hay países que han gozado, digamos, de grandes recursos económicos para atenderse lo más rápido posible con los nuevos descubrimientos científicos, y otros países a los que ha llegado con mayor lentitud las vacunas, ¿no? Para ser precisos. Eso ya marca de alguna manera, a mí me parece muy significativa, el estado que guarda la inteligencia colectiva, el pensar colectivo de nuestros pueblos, ¿no? Creo que sí, que están haciendo, en este nivel transicional, están haciendo una conciencia profunda de que no salimos de las amenazas generales, como la de una pandemia, solo porque tengamos voluntades individuales, que de esta, como dicen algunos, de esta salimos juntos o no salimos, ¿no? Que es preciso tener cada vez más presente y cada vez más afinada la capacidad de solidaridad entre los pueblos, la capacidad de confraternizar para enfrentar juntos las calamidades. Y a mi entender esto es, digamos, una etapa que tiene su cualidad, su diferencia, en el hecho de la urgencia, en el hecho de la velocidad. Si tomamos en cuenta que recién llevamos un año y meses de una pandemia que ha azotado al mundo entero, ¿no? No existe una sola variable, ni siquiera económica, ni siquiera política, ni siquiera sociológica, que esté estable en el mundo hoy. Está moviéndose por todos lados, digamos, las estructuras a las que alguna vez nos acostumbramos a pensar que eran eternas o perennes o intocables. Bueno, ahora está
moviéndose todo el escenario. Y eso hace que recapacitemos y que pensemos qué lugar tenemos frente al otro, en qué podemos ayudar a otros, y se nota muy claramente a nivel popular, porque me ha tocado ver en distintos países en los que he tenido posibilidad de mirar con proximidad, las ayudas, incluso en horas en que algún paciente o que alguien cayó contagiado por la enfermedad, el auxilio de algún vecino para aproximar alimentos, incluso reanudar vínculos familiares que habían quedado distanciados, porque esta urgencia hace repensar que la humanidad no tiene asegurado el futuro, no tiene asegurado nada si no nos ponemos, si no construimos conciencia del cuidado personal y del cuidado colectivo. Y yo creo que eso está surgiendo de manera desigual, de manera combinada, en algunos lugares con mayor lentitud y en otros quizá con mayor velocidad, pero están sembradas esas semillas y yo tengo mucha esperanza en que esto dé un resultado de gran transformación humanística, para decirlo en términos filosóficos, ¿no? De un humanismo de tipo nuevo que nos permita volver a sintonizar con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos. Tú sabes que se han disparado las tasas de homicidios, de crimen, el aumento de drogas psicotrópicas y el abuso de pastillas, barbitúricos, los divorcios, las tasas de divorcio se han disparado y de las separaciones también, fruto del tema de la pandemia. Hemos visto que la salud mental de las poblaciones, fruto del confinamiento, fruto de los toques de queda, fruto de la militarización y de lo que usted hablaba de las tensiones, también está provocando cambios de gobierno y está también incidiendo mucho en el fenómeno económico. La gente tiene una tendencia más al ahorro que hacia el consumo. Y entonces eso, a mi modo de ver, tiene como un mayor estímulo a los programas y a los gobiernos de programas de bienestar de cualquier parte del globo. Entonces yo creo que hablemos sobre eso, porque ahí entonces la gente comienza a reaccionar, digo, pero lo que me conviene es esto no me convenía, etcétera. Hay un reformateo de todo. Sí, también es importante, siempre me parece a mí incluir en esta reflexión de dónde venimos, ¿no? ¿Qué antecedentes inmediatos tenemos? Porque en algunos países se viene recogiendo un periodo de crisis económica, de crisis política seria. Cuando a eso se le añade la presión de una pandemia, por ejemplo, que ya caracterizaste muy bien, que tiene que ver con desfalcos económicos, en fin, con esta inestabilidad que se vio, eso ejerce una presión especial que algunos sectores de la población resienten como fusibles que no soportan la presión de estos casos. No obstante, yo he podido ver otras respuestas solidarias en las que también veo que las cifras que por un lado son alarmantes, por otro lado están diciendo cosas distintas. Hoy hay, por ejemplo, voy a decirte un ejemplo que lo tengo bien presente porque lo acabo de trabajar esta mañana con compañeros en España. Esta situación de crisis energética en Europa, que en otro momento hubiera producido hasta cierto acostumbramiento de la gente, pues ahora resulta que no. Ahora resulta que la gente está movilizándose de manera organizada para protestar contra los abusos que se están cometiendo por la llamada crisis energética, porque se nota, y hoy más que nunca, que hay sectores que son mucho más insolidarios, que se volvieron ajenos a esta urgencia de la historia de este tiempo, de confraternizar y de apoyarse, y que lo que están haciendo es aprovecharse como nunca de la propia crisis. Entonces, creo que sí se están abismando las circunstancias entre estas cifras y estas conductas que tú caracterizas, y bien, pero también creo que por otro lado hay una especie de compensación importante que a mi entender está generando un salto de conciencia. Y yo celebro que eso pase.
Y celebro que hoy comunidades indígenas en todo el continente están movilizadas, exigiendo ya no solamente el derecho a las vacunas, sino además el derecho a la salud pública plena, ¿no? En condiciones de igualdad. Y eso acicateado, repito, por esta misma situación de contrastes que se ven hoy mucho más agudos. Con mucho acierto dice que también, usted dice, sí, es cierto eso, pero también hemos visto que los procesos de virtuosos de solidaridad, de igualdad, de búsqueda de construcción de procesos que anteriormente daba trabajo, ahora ya no hay que explicarlo mucho porque hay un problema básico de existencia. Esa sobrevivencia también ha traído como consecuencia el acceso de la ciencia a mejores científicos, a buscar el tema de la solución al tema este de la vacuna. Ahora bien, también le hablaba del estado de bienestar. Los estados de bienestar en América Latina y en el Caribe podemos establecerlo. Cuba, por decir algo. Si uno va a Venezuela, uno ve que entonces lo que anteriormente, previo al COVID, era desestabilización en el lenguaje tradicional occidental, hoy es estabilidad. Entonces tiene mucho que ver con el estado de bienestar, que estaban preparados para, medianamente preparados para lo que está pasando. Y así sucede cuando nos vamos a otro tipo de sociedades como Nicaragua. Entonces, por decir algo, pero si nos vamos también a Europa, lo mismo sucede. ¿Qué ocurre? Europa, Italia, Estados Unidos, hoy van llegando uno a 700,000 muertos y ya esta situación se ha salido de los límites de la lógica capitalista. En ese sentido, ese fenómeno, pregunto yo, ¿no acelera los cambios dentro del propio capitalismo, que ya venían acelerados? Pues sí, porque te voy a decir el ejemplo que tengo en México muy cercano, ¿no? Resulta que heredamos un periodo neoliberal verdaderamente de jaurías, ¿no? Que saquearon al país de las formas más inenarrables. El presidente López Obrador asume la presidencia con un país en auténtica bancarrota por el saqueo descomunal. Se ha tomado 3 años solamente para sacar cuentas del nivel de la corrupción verdaderamente irracional que en México se vino cometiendo durante por lo menos el periodo neoliberal de 35 años, ¿no? Ahora bien, pero eso quiere decir desnutrición, la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Eso quiere decir ausencia de asistencia de salud comunitaria, de salud pública, insuficiencia de alimentos y de medicamentos, insuficiencia de hospitales, insuficiencia de camas, insuficiencia de médicos, insuficiencia de todo. Es el sistema de la insuficiencia. Entonces, en ese contexto, una pandemia obviamente deja consecuencias peores en un país en el que la gente tiene un nivel de nutrición mejor, un nivel, digamos, de salud o de asistencia mejor, pues los estragos no son tan graves como los que hemos visto en otros países que han heredado esta tragedia brutal del neoliberalismo, ¿no? Entonces, es cierto que ahora mismo la gente se percata de la diferencia y dice, ¿cómo puede ser posible que no tuvimos acceso a la salud pública y a los hospitales cuando estaba el dinero ahí y se lo estaban fugando? Acaba de aparecer las listas de los millonarios que saquearon las riquezas y las tienen depositadas en paraísos fiscales. Los nombres son absolutamente abrumadores de políticos y empresarios y de la farándula que saquearon el país. ¿Y eso qué quiere decir? Hurtarle divisas al país y luego hurtarle los impuestos que corresponden al uso público y al interés colectivo. De modo que sí que claro que la gente tiene mucho más a la vista, por lo menos en México está pasando, que se expresa con mayor, incluso con mayor coraje, con mayor confrontación, porque el nivel de la conciencia también produce esto, ¿no? Produce la irritación que es, o sea que mientras estábamos padeciendo por un espacio en un hospital para poder respirar un poco de oxígeno, estos muchachos estaban llevando la plata a un paraíso fiscal, dinero que es propiedad de los pueblos. Esta realidad hoy está desnudada de manera más clara y yo cuando te digo que estoy pensando que hay efectivamente un cambio en la conciencia, es porque se siente claro en la agenda de los debates políticos, en las bases, cómo está incluido estos temas como el de la corrupción, el desabasto y todo esto, ¿no? Eso quiere decir, Fernando, y usted me confirmará o no, que por ejemplo,
tenemos que abocarnos a ver entonces si antes con la satisfacción vinieron movimientos revolucionarios, revueltas, cambios de gobierno vía las urnas. Por ejemplo, lo que ocurrió con Chávez, lo que ocurrió con Lula, con Fernando Lugo, etcétera. Entonces, en este momento también hay dos fenómenos que se pueden afianzar, que es el militarismo, el gobiernos militares a los Pinochet, ¿no? Pero también se puede uno notar que las poblaciones, por ejemplo, están tratando de cambiar el curso de los acontecimientos como iba hasta hoy. Entonces eso va a llevar también a otro profundo antagonismo, porque en Estados Unidos eso está invivible, en Europa por igual. ¿Qué está pasando? ¿Se va a trasladar los conflictos de Europa y Estados Unidos a América Latina y el Caribe? Porque aquí que hay agua, aquí que hay comida, aquí que hay materia prima, aquí que eso es lo que quizás pueda estar pasando con esos grandes mercados. Pues lo están pensando cada día con más perversión, ¿no? Está clarísimo que la crisis energética de Europa hace voltear a las riquezas de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro. Con qué ansias no quisieran ellos quedarse con las reservas petroleras más grandes del mundo que están ahí. Con qué ansias no quisieran ellos quedarse ya con la riqueza minera de todo este continente, que es muchísima, la riqueza agroindustrial, pero sobre todo quedarse con la mano de obra barata, la mano de obra regalada. Claro. Este es una de las riquezas más grandes. Este continente está plagado de jóvenes de fuerza de trabajo muy importante y la quieren por dos centavos. Entonces, esa es una guerra que está abierta hoy por hoy. La crisis europea, desde luego, desata las ambiciones y las codicias más grandes. Ahora, la gran tarea nuestra, a mi entender, ahí es cómo vamos a tratar de organizar nosotros una fuerza que no solamente resista, sino que además construya una alternativa realmente de organización política y de conciencia, porque no basta con hacer buenas gestiones de gobierno. Algunos gobiernos progresistas están haciendo cosas muy valiosas, incluso en el campo de la salud, pero por más que se logre crear por ejemplo, como en Argentina se hizo, un plan de vacunación que ha sido a toda velocidad exitoso por más de un concepto, y resulta que no ha sido suficiente esto porque la propia crisis económica no dejó. Así es, entonces una buena gestión no garantiza un cambio de mentalidad de la gente. Y lo hemos visto en Venezuela y lo hemos visto en otros lugares donde grandes, importantes episodios históricos como la Misión Vivienda y otros, ha habido sectores que no lo han querido comprender ni como una ampliación de derechos ni como una legitimación de su propia política de transformaciones. Entonces, y bueno, necesariamente recordando que además son países bloqueados, ¿no? Y eso ya marca un punto y aparte. Pero en otros países en los que las condiciones hipotéticamente deberían ser más amplias para la discusión y la organización política de las bases, y no se está dando. Y esto llama la atención y es una tarea urgente de esta hora, ¿no? Quiero agradecerte, Fernando Buenavat, por este diálogo. Se nos quedó el tema de que hay una crisis, yo pienso, del cristianismo tradicional. Las jóvenes están explorando nuevas capacidades como los hippies de los 60. En el punto de vista espiritual, los jóvenes, la tendencia a yoga, la tendencia neurosensorial por el tema de la robotización y el tema de la internet, también está creando, como decía Bauman, un vacío existencial muy profundo. Finalmente, ¿qué tú crees en ese sentido en un minuto? Pues sí, es cierto que hay un proceso de dominación también cultural e ideológica sobre la juventud, pero ahí también está creciendo una conciencia ecológica que no habíamos visto. Y hay movimientos de jóvenes en el mundo entero luchando por la defensa del planeta. Y eso a mí me parece muy alentador. Creo que por ahí puede crecer también la otra conciencia, que es decir, somos los países en desarrollo las víctimas de todo el daño que le han hecho al planeta a los países llamados desarrollados. Y eso es un gran debate que hay que dar ahora porque es la agenda de nuestro tiempo. Muchas gracias y muy buena noche, querido hermano. Dios te bendiga. Hasta siempre, gracias. A ustedes vamos a una breve pausa. Ya después de la pausa regresamos con este mismo contenido que estamos tratando de empujar, porque estamos tratando de buscar respuesta ya
porque ya los países, el militarismo, el confinamiento, el toque de queda, ya no le está generando mucha estabilidad a ningún gobierno, pero ni de derecha ni de izquierda. Es como lo que decía el profesor Abad, hay que innovar y generar nuevas creatividades dentro del propio proceso que creíamos que era lógico. Ya no lo es. Pausa, regresamos, no se vaya.